Al inicio leímos un fragmento de Job que dice: al hombre como tú aprovecharás tu maldad o tu bondad. Básicamente que si uno hace pecado, pues a Dios no le pasa nada, ¿no? Y que si no lo hace, tampoco le pasa nada a Dios. No es un beneficio para Dios, sino para nosotros, ¿no? Que el bien simplemente nos hace bien a nosotros y a nuestros semejantes, y el mal pues nos hace mal a nosotros y a los que viven cerca de nosotros. Que ese concepto de pecado nos sirve para vivir aquí, para pensar aquí, para este mundo. Y entonces, ¿qué es el pecado? Generalmente nos enseñaron que el pecado es lo que a Dios no le gusta, ¿no? Y se enumera ahí una lista de cosas que no le gustan a Dios y que no hay que hacer porque no le gustan a Dios. Y para algunas personas pues el pecado es como acercarse al mal, a lo malo, adorar el mal, abrirle las puertas al diablo. Se usa expresiones como esas, ¿no? Como una lucha permanente entre el bien y el mal. Sin embargo, esas respuestas son como la que le damos a los niños, creo yo, que el niño le dice al papá o a la mamá: ¿por qué no me deja hacer tal cosa? Y el papá le dice: pues porque no, o porque sí, o porque yo quiero, ¿no? Y ya. Entonces, pienso un poco que decir que porque a Dios no le gusta es similar a decirle a un niño: no quiero porque sí o porque no. Porque si a Dios ni siquiera lo afecta, entonces ¿qué es el pecado? Entonces ahí les voy a pedir un poco que me presten su imaginación, porque Pablo, en la carta a los Romanos, describe el pecado por lo que hace, por lo que nos hace. Es como si fuera un personaje, como un villano, ¿sí? Como el malo de una película. Y en los capítulos 6 y 7 de Romanos, que es donde más se habla de pecado en todo el Nuevo Testamento, donde más aparece esa palabra, pues lo describe con cosas que hace. Dice: el pecado me mató, el pecado me robó, me esclavizó, el pecado me engañó. Entonces sí es como un malo de manual. Uno que hace mal, que me mata, que me roba, que me esclaviza, que me engaña. ¿A ustedes esa descripción no se les parece algo que dijo Jesús, que leímos al inicio? Jesús dice: es que el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y ahí se encuentran Pablo y Jesús, porque lo que sea que me provoque muerte, destrucción, esclavitud, lo que sea que me robe algo, pues es lo opuesto al Evangelio, ¿no? Al amor, a la verdad que nos hace libres. Es como una historia en la que hay un malo villano que mata, nos oprime, nos esclaviza, nos miente, nos engaña, pero el Evangelio nos libera, nos da vida, todo lo contrario. Y siguiendo esa línea, ¿qué tal si pensamos en el pecado no como una lista de cosas que no hay que hacer porque Dios se enoja o no le gusta, sino como lo que sea que nos mate, nos esclavice, nos destruye o nos engañe? Porque parece que esa es como la naturaleza de ese mal. Sería la esencia de la esclavitud y de la muerte. Y en ese sentido es de lo que me libera el Evangelio. Porque si el pecado es lo que nos esclaviza y nos mata, pues Jesús define el Evangelio como lo que nos hace libres, ¿no? Y nos da vida. Y hay varias referencias a eso. Dice: la verdad nos hará libres, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús dijo, citando a un profeta, una cosa poética toda bonita, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. ¿Para qué? Para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los que tienen roto el corazón, para anunciar libertad a los prisioneros, para dar a los presos apertura de la cárcel, o sea, abrirle la puerta al que está cautivo para que se salga de ahí. Ese es el Evangelio.
El Evangelio es la verdad que nos hace libres. Es una verdad que hace que yo pueda escaparme de la cárcel. Por eso me libera del pecado, ¿no? ¿Y libres de qué? Pues de lo que sea que me esclavice, ¿no? El alcohol es un ejemplo charro, pero es que funciona, entonces lo voy a usar como ejemplo. Hay iglesias que prohíben determinantemente beberse una gota de alcohol, ¿no? Y otras que dejan que las personas les decidan, ¿no? Porque claro, pues hay gente que se toma uno y ya pues comienza a ser esclavizante, doloroso, problemático. Hay otros que no, que tienen un límite un poquito mayor. Entonces, si yo afirmara categóricamente que lo que hay que hacer, porque el alcohol esclaviza a todos, es no tomar alcohol, estaría errando, porque cada cual tiene que ejercer su criterio. Ese es el asunto de la libertad, que toca ejercer su propio criterio. ¿Y en qué punto? Cualquier cosa, persona, práctica, relación, ideología, me esclaviza, me daña, me mata. O cuando yo esclavizo y daño a alguien, o lo mato, le mato su alma, ¿no? ¿Y cómo decidimos? Bueno, un camino es estar iluminados por la idea del amor, ¿no? Por cuidar del otro y cuidar de mí. Y es diferente porque ahí yo ya no tengo una lista de cosas que hacer y que no hacer para agradar a Dios, sino que usted tiene que decidir qué hace con su vida, porque le abrieron la puerta de la cárcel, ¿no? Tiene que decidir cómo va a vivir y ejercer su libertad. Por ejemplo, ¿qué es más amoroso conmigo y con el otro? Ponerme a pensar dónde estoy esclavizándome a mí misma en mi forma de relacionarme con otros, o dónde estoy buscando esclavizar y controlar a otras personas, o decidir por otras personas. Y habrá quien diga, uy, eso es peligroso. Entonces cada uno puede definir lo que es malo y qué es bueno. Ese no es el punto. Pero es que asumir el pecado como una lista de cosas para hacer que hay que cumplir, sí me pone en riesgo de que yo, porque tengo que hacerlas en automático, me pone en riesgo de dañarme a mí mismo y de dañar a los demás. De que yo genere esclavitud, muerte y haga pecado en otros, ¿no? Y alguien me dirá, qué exageración, o sea, ¿cómo llegó a esa conclusión tan absurda? Pero lo leímos al inicio porque hasta Pablo se dio cuenta de eso. En Romanos dice, fue así como la ley, que debió haberme dado vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. ¿Cómo hacía ley? ¿No? Pues la Biblia, los mandamientos, todo eso. Si lo leemos así es más claro. Suena más chocante, pero se entiende más. Fue así como la Biblia, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Porque el pecado usó la Biblia para engañarme. Y con esa misma Biblia me alejó de Dios. Bueno, suena escandaloso. Pero eso ha pasado muchísimas veces, que la Biblia es usada para esclavizar, matar, para destruir personas. La Biblia o cualquier cosa, ¿no? Una iglesia sin amor también es un arma de destrucción. Y hay mensajes y lecturas de la Biblia que provocan esclavitud, miedo, ansiedad, que nos hacen tenerle miedo a Dios o a los demás, que nos hacen odiar a otras personas, que generan que no veamos a los demás como hermanos, ni como personas amadas por Dios. Hay gente usando la Biblia para justificar su guerra, para justificar la muerte de niños, para justificar sus deseos de poder, para justificar a un político. Y eso ha pasado muchas veces en la historia, que se usó la Biblia para justificar, para promover, para defender la esclavitud. Incluso literalmente, o sea, cuando era legal la esclavitud, había gente apoyándose en la Biblia para tratar de impedir que se aboliera, que se abriera, como lo que dijo Jesús, que se abriera la puerta para que los presos salieran, para que la gente no fuera esclavizada. Entonces la Biblia, que debió darme vida, me trae muerte. Y la Biblia
se hizo pecado y esclavitud. Entonces la religión que debió curarme, me hiere, me mata. Porque cualquier cosa que me asuste, que me quiera provocar miedo, que me quiera esclavizar, pues no es el evangelio, no puede ser evangelio. Si me daña, me asusta, me esclaviza, porque el evangelio me hace libre. Si algo no es liberador, no es evangelio. Si es miedo, es esclavitud, no libertad. Y si a mí me enseñan algo que me hace tenerle miedo a Dios, no es evangelio, no es una buena noticia, es miedo. No, el amor echa fuera el temor. Por eso es que es tan terrible asustar a un niño con Dios, ¿no? Claro, yo entiendo en un momento de desesperación porque los niños no hacen caso. Entonces los papás, o las abuelitas, o los profesores, dicen al niño, no haga eso, que Dios se pone bravo. O peor, no haga eso, que Dios se pone triste. Y claro, funciona, porque se supone que Dios va a estar ahí todo el rato mirando y usted no. Y entonces el niño sabe que está vigilado, no que está acompañado, que está vigilado. Y lo hace esclavo del miedo. No es libre. Y lo peor es que cree que lo que hace es por el bien de los demás. ¿Cómo así? No, es que yo no robo, no mato, no hago mal, porque si no Dios se pone bravo. Y no es para cuidar al otro, no es porque eso no se hace, porque al otro le duele, porque es porque no quiero que me regañen. Porque no hay que hacer eso para evitar un regaño de mi papá o de Dios. Claro, es más fácil el miedo, toda una vida. Es más fácil que explicar y enseñar con el ejemplo que es mejor cuidar y amar a los demás, que eso nos beneficia. Es más difícil responder con amor y enseñar a responder con amor, a pensar que es lo más amoroso, a servir a los demás, porque nos toca hacer eso. O sea, eso no se puede enseñar con palabras. Como el ejemplo que les ponía al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque yo quiero. Que es muy distinto a construir toda una vida y toda una ética desde el amor, que es la invitación de Jesús. Construir un mundo nuevo desde el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces la pregunta no es si Dios se pone o no se pone bravo, porque la verdad nosotros nos enseñaron eso de pequeños y a veces todavía es la actuación en automático, ¿no? La pregunta sería, como ya vimos en Job, si la maldad y la bondad me aprovechas a mí, ¿cómo puedo ser amoroso en esta situación? ¿Cómo el amor de Dios puede guiarme para amarme a mí misma y amar a los demás en esta situación concreta? ¿Cómo esto puede ser liberador? ¿Y de qué me libera? Que si uno pensara en las enseñanzas de Jesús como liberaciones, ¿sí? Como algo que me libera de alguna cosa, que me ayuda, ¿cómo me ayuda la idea de amar a los demás como a mí misma? ¿De qué me libera? Bueno, por ejemplo, de vivir solo para mí, ¿no? De usar a los demás, me libera de la idea de buscar ser superior y mejor que otros, o de aprovecharme de otros, de ver a los otros como cosas. Me puede liberar de eso, o me puede liberar, por el contrario, de buscar la aprobación siempre de otros. Me puede ayudar a encontrar un equilibrio entre mi amor propio y lo que le doy a los demás. Me puede liberar de depender, de complacer, de esclavizarme de otras personas. En ambos sentidos me ayuda, tanto para que no me aproveche de otros como para que no me olvide de mí. Cuando Jesús dice, ama a tu enemigo, pues me abre la puerta del odio. A veces uno pues, se quiere quedar adentro, pero la libertad me dice, no se gaste la vida en odiar. Sí, eso le va a hacer daño, en algún momento le toca que suelte eso. O cuando me dicen, tu Padre Dios te ama de manera incondicional, me abren la puerta de la cárcel de la esclavitud, de creer que tengo que ganarme el amor de Dios.
O que yo me gané el amor de Dios y los demás no, peor aún. ¿Por qué? Porque me da la tranquilidad de que no depende de mí, que no depende de mi buen comportamiento. ¿Cómo me libera ese amor del temor, de todos esos miedos que tengo? Cuando Jesús dice, no se puede servir a Dios y al dinero, me da la libertad para vivir en este mundo sin seguir las normas de este mundo, gobernado por el dinero, ¿no? Me propone otra vida. Es liberador saber que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que tengo, que fue lo que dijo Jesús, ¿no? Pero si yo creo que yo soy lo que tengo, que soy mi casa o mi carro o mis propiedades o lo que tengo en el banco, que esos son mis logros en la vida, si creo que es lo único que puedo ofrecerle a los otros, me va a costar querer ser el libre, porque Jesús me propone otra riqueza, otra mentalidad, otra lógica que puede ser liberadora, pero que implica renunciar a lo que me esclaviza, ¿no? Jesús dice, entre nosotros no será así, el que quiera ser el mayor debe ser el servidor. Mejor dicho, que es una pérdida de tiempo tratar de ser mejor que los demás, el más grande, el más, pues nunca va a pasar. Entonces deberíamos aspirar, dice Jesús, a ser el que sirve. Y eso es tenaz, pero es liberador. Porque si yo no vine a este mundo a ser el mejor, ni a mandar, ni a ser el mayor, ni nada de eso, pues no tengo que competir con otros, ni tratar de desbancar a otros, ni armar estrategias para hacerme notar. Puedo simplemente ocuparme de hacer lo que hago bien, ocuparme de lo pequeño. Pero la pregunta es si uno quiere ser libre o no. Así que este sermón es muy sencillo, ¿no? Está pensado desde la premisa de el pecado es lo que me esclaviza y mata, me roba, me destruye, y cualquier cosa me puede esclavizar. Pero por otro lado, el Evangelio es lo que hace que yo tenga vida en abundancia. Todo se puede resumir en eso, ¿no? El pecado, cualquier cosa, creencia, práctica que me esclavice, me mate, me robe, me destruya. Y el Evangelio, lo que me libera, lo que me da vida, todo lo contrario. Y podemos decir, esto es una invitación a la libertad, a ver que la cárcel está abierta. Y podemos salir si queremos coger las enseñanzas de Jesús como una llave para escaparnos de la libertad y de lo que nos propone este sistema del mundo. Oremos. Dios, queremos ser libres, aunque no sepamos muy bien de qué o qué implica eso o qué quiere decir. No nos damos cuenta de qué nos esclaviza o qué nos daña, de las mentiras que creemos y que nos hacen daño o nos matan el alma. Guíanos por el camino para ser libres, para aprender a usar la cabeza y los sentidos para actuar y vivir buscando ser libres, no esclavizarnos ni esclavizar a nadie, no dañar a otros o a nosotros mismos, buscando vivir en amor, buscando la solución más amorosa a las cosas. Guíanos, Dios, para encontrar la libertad, buscar la paz, la alegría, la tranquilidad y el amor. Amén.